Bienvenidos aquí al videoblog del CAR, el Centro de Alto Rendimiento, para alcanzar tu alto rendimiento en la vida cotidiana. Mi nombre es Daniel Mati Brindisi y soy entrenador integral. Decirte que nuestro resultado es alcanzar y hacer consciente lo inconsciente. Inconsciente significa lo no sabido y lo consciente significa saber eso no sabido, pero transformarlo en conocimiento, incorporarlo a nosotros, a nuestra realidad, tener herramientas por develar eso que estaba inconsciente y crear la realidad que quieras alcanzar. En este caso, David valora mucho estas cuestiones, nos ha contactado desde Nueva York y se ha animado a enviarnos una pregunta. La pregunta de David es la siguiente: ¿cuándo sí y cuándo no realizar actividad física si padeces artritis o artrosis? Me pareció genial esta pregunta porque a través de esto podemos develar el funcionamiento de cómo funciona el universo en general, tu microuniverso y el universo en general también. Decirte que primero tenemos que entender que es una articulación. Articulación viene del griego y significa artros. Artros significa coyuntura. ¿Coyuntura qué es? Unión. Unión de cuestiones que estaban separadas, como por ejemplo dos piezas óseas, y se integran a través de la articulación para generar dos piezas o una pieza movible, o en este caso una pieza fija, también dependiendo del tipo de articulación, pero no nos vamos a meter en eso ahora. Decirte que cómo está formada una articulación, cuáles son los elementos que crean la articulación. De afuera adentro vas a poder encontrar que existe una cápsula sinovial, que segrega líquido para mantener en movimiento y dinámica esa zona que se ha de mover, reducir la fricción, y también puede ser una cuestión de a través de esos líquidos llegar anticuerpos, llegar antiinflamatorios, cuestiones que van a hacer que vos te protejas o que tu organismo se proteja de agentes externos que les puedan alterar el ciclo homeostático. Decirte que también existe lo que se llaman cartílagos, ¿sí? Los cartílagos, ¿qué función tienen? Como si fueran los amortiguadores, para que se reduzca todo lo que es el impacto entre piezas. Tenemos también los ligamentos. ¿Qué son los ligamentos? Los ligamentos unen una parte con otra parte. Y en este caso, los ligamentos, ¿qué hacen? Se refiere a lo que tiene que ver con la información, el compartir información, precisamente, de la articulación con el sistema nervioso central, o del sistema nervioso central con la articulación. Pero ¿cuál es la función de los músculos, en este caso? De sostén. Los músculos son el sostén de tu estructura general, de tu estructura ósea, y hace que vos te puedas mover. Los ligamentos no tienen función de sostén. Los ligamentos son emisores y receptores de información. A través de ellos viaja. Son los caminos a través de los cuales viaja la información. Entonces, entendiendo esto, podemos ir a entender qué significa artritis. Todo lo que significa itis, que termina en itis, significa inflamación. Entonces dijimos que hay una cápsula que segrega líquido. Eso es, esa cápsula segrega mucho líquido y hace que esa zona articular se inflame. Entonces, si hay mucha inflamación, hay mucha presión. ¿Por qué puede haber inflamación? Te golpeaste, un virus ataca esa zona, una bacteria, o principalmente puede ser que esas células que te tenían que defender se vuelven en contra porque justamente toman a tu cuerpo como lo externo. Eso es muy interesante para ir investigando y en algún momento hacer algún programa dedicado a eso. Artrosis. ¿Qué significa artrosis? Todo lo que termina en osis significa proceso de conversión de algo que tenía una forma a una forma alterada. ¿Sí? La articulación, quien tiene artrosis tiene su articulación deformada, no es natural esa posición. Entonces, la causa de la artrosis puede ser, y siempre te vas a encontrar con esto, salvo algunos que dicen que es genético, pero no hay que olvidarse que genético tiene que ver con el origen, y en el origen, la ley primera que nos dicen, evitemos la excitación. Principalmente, en tu gen, en el mío, en vos que sos un gen, en yo que soy un gen, en todos que somos genes, de eso llamado humanidad. Que gen significa origen y en el origen que la ley 1 es evitar la excitación. Puede ser que sea eso, sí, siempre va a ser eso.
tener en cuenta de que la principal causa por las cuales tus articulaciones sufren es por sufrir demasiada intensidad. Sufrir demasiada intensidad o por ser muy intensos los movimientos respecto de esto. Entonces, vos me podés decir, bueno, Mati, a ver, ¿qué tiene que ver esto con la articulación? ¿Qué podemos aprender de eso? Ahora vamos a ubicarlo. Una articulación, una enfermedad en una articulación, siempre, como toda enfermedad, como toda alteración de alguna cuestión que es sincrónica con el movimiento universal, hace que nosotros vayamos a ver en el entrenamiento integral una causa psíquica a través de la cual esto sucede. Una causa, como se dice, psicosomático. Si hay algo en tu cuerpo es porque algo psíquico lo ubicó ahí. ¿Cómo es ese mecanismo? Creo que esto es muy interesante compartirlo con vos. Nosotros tenemos algo que es consciente, algo que es preconsciente y algo que es inconsciente. ¿Qué dice que es consciente, que es inconsciente y que es preconsciente? Algo que se llama conciencia moral. Eso es lo que va a hacer, una vocecita en tu cabeza que a veces vos no te das cuenta que estás, pero por ejemplo en las sesiones analíticas es develar qué es lo que está diciendo esa voz, qué es lo que deja pasar, qué es lo que no, qué es lo que considera importante, qué es lo que no, ¿sí? Qué es lo que considera necesario para eso que llamamos vida, qué es lo que no considera necesario para eso que llamamos vida también. Y resulta que en nuestra psiquis, en nuestra mente, todo funciona por asociaciones. ¿Y asociaciones de qué? Nos podemos preguntar. De una representación y de un afecto. Cuando esa articulación, vos fíjate que hay un afecto y una representación que están articuladas. Y esa articulación, ¿qué es lo que pasa? Si es muy intensa para la conciencia moral, entonces la conciencia moral, ¿qué hace? La separa. Y a esa representación la deja con lo que se llama, aplica lo que se llama el mecanismo de represión. ¿Y a dónde la envía? A lo inconsciente. Lo inconsciente significa lo no sabido, eso que está en vos, que está en mí, que está en todos, pero que no tenemos idea, no podemos acceder a eso más que a través de la lectura de los sueños, de los actos fallidos, de los síntomas, porque no te olvides que una artrosis es una deformación en el cuerpo, pero es un síntoma de algo que tiene una causa sutil, a través de los chistes también, que son las vías que propone, por ejemplo, el psicoanálisis para leer todas esas cuestiones que están en lo inconsciente. ¿Qué es lo que hace cuando quita esa representación y la manda a lo inconsciente? Con ese afecto, ¿qué hace? Lo liga a una parte física en el cuerpo, a una representación que está en lo físico. Entonces así el psiquismo lo puede ubicar y lo puede localizar. ¿Pero qué hace que sea en una articulación principalmente, en un músculo, en un pecho, o una enfermedad con que sea SIDA, cáncer, gripe, lo que fuese? Tiene que ver respecto de esa función simbólica. Y con función simbólica me refiero a lo que tiene que ver con el sonido, principalmente, con la vibración que tenía esa representación, esa articulación cuando estaba junta. Y obviamente en este caso articulación y artrosis de por sí tienen causas similares a estas. La articulación, si vos estás enfermo en la articulación es porque realmente hay cuestiones que no podés articular en tu vida. Y que, para amplificar también lo que hemos ubicado de lo que compone una articulación, cuestiones que no podés ligar. ¿Qué decíamos que es el ligamento? Cuestiones de emisión y recepción de información. Cuestiones que o no podés recibir de información o no podés dar de información. Esto es lo que vemos y develamos cuando hacemos consciente lo inconsciente y estamos haciendo el entrenamiento sutil antes que el entrenamiento físico. Una vez que develas esto, entonces sí podés pasar a lo que tiene que ver con la consideración de cuestiones en lo físico, como por ejemplo la dieta, como por ejemplo de qué te estás nutriendo, como por ejemplo el entrenamiento en lo físico, ¿sí? Eso es muy fácil. Vamos a hacer videitos respecto de cuáles son los alimentos para
fortalecer tus articulaciones y todo lo que tiene que ver con lo denso, pero eso no es lo que te va a curar directamente. Lo que te va a curar es tu poder creador. ¿Y a través de cuál es tu poder, cómo llegas a tu poder creador? A través de escuchar lo que estás diciendo, a través de escuchar lo que esa conciencia moral está diciendo. ¿A través de qué? De una sesión particular, psicológica. Si quieres con nosotros, con nosotros. Pero lo que te recomendamos es que lo hagas. Tu recorrido iniciático. Es necesario que cada vez escuchemos más lo que estamos emanando, porque no existe otro medio que para poder conocer realmente lo que dice la voz de la cabeza, que darle voz para hacerlo consciente. Entonces, si querés en lo físico entrenamiento de flexibilidad, te va a venir fenómeno. Si querés para esa articulación hay que fortalecerla, hay que fortalecerla. Yo conozco a un jugador de fútbol que jugaba en el Español, de aquí de Barcelona, que tenía sus ligamentos que no funcionaban bien. Entonces se dedicaba pura y exclusivamente a fortalecer la zona muscular propiamente dicha para compensar, que es el principio 5 de lo que corresponde a la filosofía hermética, principio de ritmo. El secreto es la compensación. ¿El secreto de quién? De los grandes maestros. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el sobrepeso y la intensidad, acordate que es la causa que hace que esa conciencia moral rompa esa articulación entre representación y lo que tiene que ver con el afecto que está ligado a esa representación. ¿Sí? Pero que normalmente, si vos en lo físico te ves y te notás con sobrepeso, con sobreintensidad, porque vas muy acelerado, porque realmente vivimos en un mundo que parece que, si no, en lo físico lo vemos en los entrenamientos, parece que si no entrenas a tope, parece que no hubieras hecho algo. Parece que si no vivís constantemente llegando con el tiempo justo a las cosas, parece que no podés vivir. Necesitamos bajar un poquito el freno. Y entender estas cosas hace que bajemos un poquito el freno y hagamos lo que tenemos que hacer, que es aumentar nuestra vibración a través de lo que llamamos estado de ánimo. Ánimo significa, viene de ánima. ¿Y ánima de dónde viene? De lo que tiene que ver con el aliento vital. Que cuando vos respires, que esa respiración sea total, que aumentes tu vibración, que aumentes tu brillo. Porque en este tiempo lo más importante es que juntos nos acompañemos a aumentar nuestro brillo, que juntos brillemos más y siempre, fíjate que es el aumento de la vibración a través de la integración. Siempre. ¿Integrar qué? De lo que estaba inconsciente yo lo hago consciente y ahora puedo eso que sé que porque hice consciente transformarlo en conocimiento. Gurdjieff decía, la diferencia entre el saber y el conocimiento es que el saber no modifica el ser, pero el conocimiento significa que hubo un sujeto que a ese saber lo usó para transformar su ser, para transformar eso que quiere alcanzar, eso que venimos a hacer. Aprender a integrar lo conveniente para aumentar nuestro brillo. Deseo haberte aportado con esto, decirte que hoy se extendió un poquito más el vídeo, pero bueno, creí conveniente y necesario hacerlo porque son cuestiones necesarias a ubicar. Más ahora que necesitamos de cuestiones llamadas integración y de, por sobre todas las cuestiones, de alcanzar alto rendimiento. Necesitamos tu alto rendimiento. Todos necesitamos rendir, pero no al máximo y a tope, porque eso normalmente es lo que el yo vende como máximo y a tope, sino entendiendo estas cosas que normalmente no nos enseñaron, pero que bueno, mientras lata el corazón y hagamos latir nuestra conciencia, podemos juntos develar y amplificar la conciencia, para nosotros y para los que vienen, como por ejemplo nuestros hijos. Muchas gracias.